Soy Luis Carlos Ochoa Vázquez, yo soy bachiller, médico y pediatra de la Universidad de Antioquia. Y hoy les quiero contar un capítulo de mi historia. Lo he titulado Experiencias de Educación en Salud a la Comunidad. Dentro de los estudios tanto de pregrado como de posgrado, siempre nos insistían mucho en nuestra alma mater la importancia de una comunicación asertiva, propositiva, transversal con los pacientes y en general con la comunidad. Pero sobre todo en el pregrado no son muchas las oportunidades de hacer esta práctica, sobre todo cuando la mayor parte del tiempo la hace uno en un hospital de tercer nivel, como es el San Vicente de Paúl. Entonces, cuando uno llega ya a hacer su año rural, un verdadero año rural, en el área rural, ahí es donde se encuentra uno con un choque entre esa comunicación científica y esa comunicación coloquial con la comunidad. En mi caso en particular, hice el año rural en un municipio muy pequeño que se llama Angostura, y era un municipio que tenía unos 18, escasamente 20.000 habitantes, pero contaba con 64 veredas. Además, el único médico era yo. Hasta unos 10 años después de yo haber hecho mi rural, no existía sino un médico nomás. Aquí es donde uno ve la necesidad de ese tipo de comunicación. Para esa época ya estaban funcionando en el departamento un programa que se llamaba las promotoras rurales de salud. Eso fue una idea de nuestro gran maestro Héctor Abad Gómez. En la práctica de salud pública, en el pregrado, con nuestro profesor Héctor Abad, tuvimos la oportunidad de ver la implementación de este valiosísimo recurso humano, que era la capacitación de personas de la misma comunidad, que lo único que necesitaban era que no fueran analfabetas, para que esas personas prestaran una atención primaria inmediata, en el más bajo nivel, si se quiere. En su momento, por supuesto que esto ocasionó mucho escozor. Se criticó muchísimo que cómo íbamos a volver personas que no tenían que ver nada sobre salud a que tuvieran decisiones e intervenciones en la comunidad. Cuando uno está sentado en Medellín en un consultorio o en un auditorio o en un aula universitaria, es muy fácil criticar eso. Otra cosa bien difícil es cuando uno está en municipios en donde hay veredas que quedan a 2 días de camino antes de llegar a la cabecera municipal. Cuando uno vive eso en el año rural, ahí es donde uno sí comprende perfectamente la importancia de esto. Entonces les decía, nos tocó eso y en un comienzo se criticaba muchísimo. Y se criticaba también era porque el doctor Héctor Abad Gómez había sido un funcionario que había trabajado sobre todo esto de salud pública y sobre todo de educación en salud y atención primaria sobre todo, con la Organización Mundial de la Salud, y había tenido ya oportunidad de vivenciar experiencias en directo, como por ejemplo los médicos descalzos en China. Y en esa época, si usted hablaba de China o de Rusia, eso era igual a decir comunismo. La situación pues no ha variado como mucho. Siempre el que trata de avanzar y de crear condiciones más favorables y que hagan vivenciar los derechos de las personas, pues lo tratan ya con otros calificativos que pues obviamente no son adecuados, pero somos un pueblo que por tradición somos muy conservadores. Después de mi experiencia en Angostura, en donde vi la importancia de tener estas auxiliares de enfermería, de estas promotoras rurales de salud, tuve la experiencia ya como director del hospital en el municipio de Liborina. Ahí éramos ya 2 médicos. Entonces es un municipio que tiene 4 corregimientos, muchos de ellos alejados. Uno de ellos, por ejemplo, Carmen de la Venta,
era un municipio que en ese entonces no se podía visitar sino a pie y a lomo de mula. No había otra manera de llegar allá. Como estos corregimientos eran poblados importantes y que aportaban, entre comillas, la mayor parte de los pacientes que requerían hospitalización o una referencia urgente. Entonces, con mi colega y yo decidimos que por lo menos una vez al mes visitaríamos esos corregimientos y fue exactamente lo que hicimos. Pero teníamos la enorme ventaja que disponíamos de 18 promotoras rurales de salud. Son personas de la comunidad que saben leer y escribir, no son ni siquiera auxiliares de enfermería, pero que se les capacitaba en medidas esenciales, en lo básico. En ese entonces era lo básico tanto en atención en adultos como en niños. Hoy en día sería lo que equivale a la estrategia atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y EPI comunitario, que son solamente para niños, pero en esa época era para niños y adultos. Entonces estas personas sabían, por ejemplo, tomar la presión, sabían tomar el pulso, tomar la temperatura, tenían nociones mínimas de atenciones de parto, no porque las estuviéramos promocionando como personas entrenadas para hacer esto, sino porque es que muchos de estos partos ocurrían en la casa y por lo menos enseñarles medidas mínimas de asepsia, eso era lo indicado. Entonces la experiencia que tuvimos con estas personas fue tan valiosa que incluso decidimos hacer, y esto era violando todas las normas, de que cada una de ellas estuviera una semana entera en nuestro hospital. La dejábamos en el hospital, le dábamos una habitación y le dábamos la comida. Ella llevaba su ropita para una semana para que ella nos viera trabajar y sobre todo nos viera trabajar en urgencias, que era lo que hacíamos en urgencias. Eso fue valiosísimo. Y veían las atenciones de los partos y todo y aprendían entonces el manejo de lo más elemental. Y nos tocaron condiciones, por ejemplo, de ver que en muchas ocasiones una de estas promotoras atendiendo un parto en una de esas veredas retiradas, les tocaba situaciones de pacientes que hacían retención de placenta y salían de la vereda donde no había transporte distinto de caballo o a pie. Llegaban a medianoche al hospital, cargaban lo que llamábamos barbacoas, que es como una especie de camilla hecha burdamente con cobijas y con unos palos atravesados, y ella venirse desde la vereda con una paciente cargando el recién nacido, atendiéndolo bien y con una placenta retenida. Entonces, todo esto fue algo que marcó mi vida, en donde definitivamente aprendimos de que la salud no puede ser algo exclusivo de los médicos, que la salud es algo tan serio que es un peligro dejarla en manos de los médicos, que la gente, si se confía en ellos y se les enseñan nociones mínimas, son capaces de lograr el autocuidado de su salud. Como dice la estrategia IEPI, una estrategia que yo promulgo muchísimo y de la que he trabajado mucho con el Ministerio de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud, dice que cuando una madre sale de una consulta sin aprender nada sobre salud, no cabe la menor duda de que tanto ella como su niño y el médico perdieron el tiempo. Yo diría que eso es válido no solamente para los niños, sino que definitivamente en cada intervención médica tenemos que dar alguna noción de educación en salud. Yo soy un libro humano. ¿Y tú qué capítulos escribes de tu historia?